Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar entonces en esta mañana con esta hermosa historia, con esta hermosa verdad que se encuentra en la palabra de Dios, cómo es el de Jesús ama a los niños. Jesús y los niños. Este texto que vamos a tener como referencia es en Marcos, capítulo 10, del verso 13 al 16. Cuenta la palabra de Dios, nos dice que en una oportunidad cuando el Señor Jesús se encontraba predicando la palabra de Dios, sobre todo a las personas de tan duro corazón como son los fariseos, eran personas religiosas que no creían en Dios con una sencillez, sino que muchas veces colocaban a su fe tradiciones y creencias que ellos mismos establecían, y eran personas muy duros y no creían en el Señor Jesús. Por eso es que a veces inclusive le hacían preguntas a Jesús sobre diferentes cosas para que él a ver si es que se equivocaba o decía algo que podía ofender a las personas. Y así estaban los fariseos. Y Jesús había conversado con ellos hace poquito. Después de haber conversado con los fariseos, con estas personas duras de corazón, el Señor Jesucristo se sienta como para descansar y en el camino se comienzan a presentarse mujeres con sus pequeños, sus niños, y niños que también al ver a Jesús se comenzaron a acercar y a desear abrazarlo, a desear estar cerquita de Jesús. Y el Señor comenzó ahí a abrazarlos, comenzó a atender a estos niños y a expresarles su cariño y a expresarles su amor. Al ver esto, los discípulos, los creyentes en Jesucristo, curiosamente comienzan a reaccionar y a tratar de impedir, a tratar de que de que no se acerquen a Jesús. Entonces, los discípulos comenzaban a llamar inclusive la atención y reprendían a los que lo presentaban, es decir, a los padres. Oiga, señor, oiga, señora, oiga, usted no moleste ya, deje tranquilo al Señor Jesús, está cansado. ¿Qué cosas le dirían? Pero el asunto es que trataban de, como dice la palabra de Dios, impedir. Por eso Jesús se molestó muchísimo. Dice la palabra que se indignó. Indignarse es cuando uno siente una molestia por algo injusto o incorrecto que uno está viendo, entonces uno reacciona. El Señor Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Le está diciendo el Señor Jesucristo que no pongan impedimentos a los adultos, que no impidan que ellos, con esa sencillez de corazón, se acerquen y crean en Dios y crean en las palabras que el Señor Jesús les está hablando. Porque dice la palabra de Dios que de ellos es el reino de Dios. Querido estudiante, el reino de Dios es tuyo. Tú estás prácticamente en el reino de Dios. Jesús te ama y desea lo mejor siempre para tu vida. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús dijo algo muy fuerte también para los adultos. Les dijo que de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Les hizo un llamado de atención a todos los adultos. Me hace un llamado de atención a mí y a toda persona adulta, que tiene que tener un corazón de niño, sencillo, con fe, de creer en las palabras de Dios y de confiar en Dios. Querido estudiante, si encuentras que algo quiere impedirte que te acerques a Dios, que te acerques con una fe como tú tienes en Dios, en Jesús, si alguien quiere impedir, no lo permitas, sé fuerte y pon tu confianza en Dios. Algunos a veces impiden de una manera tan abierta. No, no vayas a la iglesia. No, no creas en estas cosas. Hablan así, pero estas personas van a dar cuenta a Dios en algún momento de su vida. Y la palabra de Dios dice entonces que ellos, los adultos, nosotros los adultos debemos de ser como niños. Tomándolo, dice la palabra de Dios, en sus brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Sabes qué significa la palabra bendecir? Significa desear todo lo mejor para esta persona.
Eso es lo que significa bendecir. Y el Señor Jesús los bendecía, deseando lo mejor, pero a diferencia de nosotros, nosotros aspiramos y deseamos, inclusive oramos y pedimos a Dios que bendiga a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana. En este caso, es el Señor Jesucristo mismo quien está bendiciendo. Es decir, que como Jesús es Dios y tiene poder, y lo que Él dice generalmente se cumple, es decir, al poner sus manos sobre estos niños, está no solamente deseando, sino está prácticamente asegurando el camino de Dios en la vida de este niño, de esta niña. Querido estudiante, querido amigo, como yo considero a mis estudiantes, tanto niños como niñas, quiero decirte que Jesús te ama muchísimo y que Él quiere bendecirte. Ten siempre ese corazón de niño. Es decir, así pasen los años, así cumplas tus 15 años, tus 18, tus 20, 25, 30 años, formes una familia, pero siempre ten un corazón de niño. Es decir, siempre créele a Dios, siempre ten confianza en Dios, ten siempre esperanza en Dios. Estas cosas siempre deben de mantenerse en nuestros corazones. Si alguna vez cometes un error, te equivocas en algo, no te preocupes porque tienes un Dios perdonador que te perdona tus pecados, te limpia tus pecados y nuevamente te bendice. Por favor, mantén siempre este principio de la palabra de Dios. Mantente siempre firme en la palabra de Dios. Mantente siempre como niño durante todos los años de tu vida, en tu corazón. Podremos ser adultos, podemos ser grandes, podemos tener muchos años de vida inclusive, pero siempre hay que buscar con la ayuda de Dios mantener un corazón de niño. Que Dios bendiga tu vida y mantén siempre ese corazón que tienes de niño, de creerle a Dios. Que Jesús te bendiga muchísimo, querido estudiante, y con esto estamos terminando la historia de hoy. Hasta la próxima oportunidad.